Siguiendo con algunas de las cuestiones que ya hemos visto en la primera parte de este pequeño módulo que estamos dedicando a Friedrich Schiller, creo que debiéramos ahora centrarnos en las matizaciones que propone nuestro filósofo entre lo bello, lo completo y lo perfecto. La distinción entre lo perfecto y lo bello es muy clara en Callies. Un objeto es perfecto, nos dice Schiller, cuando toda la diversidad de sus elementos coincide en la unidad de su concepto. Y es bello cuando su perfección aparece como naturaleza. Y es precisamente la distinción entre lo bello y lo perfecto lo que a Schiller le permite introducir un concepto que ya mencionamos, el de e-autonomía. Y como podemos leer en el siguiente fragmento de una carta del 19 de febrero de 1793, en relación a la distinción entre lo bello y lo perfecto. Dice: lo perfecto puede poseer autonomía en la medida en que su forma haya sido determinada puramente por su concepto. Pero autonomía es sólo propio de lo bello, porque únicamente aquí la forma está determinada por su propia esencia interna. No podemos olvidar que Schiller toma el concepto de autonomía directamente de Kant, concepto que aparecía ya en la segunda introducción a la crítica del juicio, aplicado a la definición del objeto bello, aunque allí, sin embargo, no aparecía como un principio, digamos, a priori de la facultad de juicio. Todas estas afirmaciones conducirán a Schiller a la siguiente afirmación: finalidad, orden, proporción, perfección, cualidades en el seno de las cuales se creyó durante tanto tiempo haber encontrado la belleza, no tienen, nos dice, absolutamente nada que ver con ella. Pues para Schiller la belleza, o más bien el gusto, considera todos los objetos como fines en sí mismos y no tolera en absoluto que uno sirva de medio al otro o que esté sometido a su yugo. Y Schiller propone aquí otros ejemplos sencillos que creo que también pueden clarificar en gran medida sus planteamientos en este punto. Uno de ellos está referido a un objeto de uso cotidiano, que quizá podría ser algo parecido a esta tetera alemana de finales del siglo XVIII que vemos en la imagen. Un recipiente es bello, nos dice Schiller, cuando, sin contradecir a su concepto, es decir, al concepto de taza, se entiende, o de tetera en este caso, se asemeja a un juego libre de la naturaleza. El asa de un recipiente, escribe, existe solo a causa del uso, es decir, a través de un concepto. Pero para que el recipiente sea bello, el asa habrá de surgir tan natural y espontáneamente de él que haga olvidar su determinación. Pues en última instancia, un objeto es bello cuando su perfección aparece como naturaleza. Esta es una afirmación absolutamente esencial para comprender en qué consiste la teoría estética de Friedrich Schiller. La perfección de un objeto bello tiene que ver con su aparición como si fuese resultado de un proceso puramente natural. Otro ejemplo que nos propone Schiller para clarificar sus afirmaciones está referido a su propia vestimenta. En este mundo estético, escribe Schiller, incluso el chaquetón que llevo puesto me exige respeto por su libertad y requiere de mí como un pudoroso servidor que no haga notar a nadie que me está sirviendo. A cambio, me promete recíprocamente hacer un uso tan modesto de su libertad que la mía no sufra perjuicio por ello. Y si ambos cumplimos nuestra palabra, todo el mundo dirá entonces que voy muy bien vestido. Por el contrario, si el chaquetón me aprieta, ambos, él y yo, perdemos parte de nuestra libertad. Todos los vestidos muy ceñidos y muy amplios, añade Schiller, carecen por igual de belleza. Un tercer ejemplo que propone está referido a la arquitectura, arte en la cual señala ciertas limitaciones en relación a lo bello, a causa de la heteronomía que proviene de la necesaria utilidad de un edificio, evidentemente, para ser habitable. Un edificio, dice Schiller, no podrá ser jamás una obra de arte completamente libre, ni alcanzar nunca un ideal de belleza, porque es materialmente imposible, en el caso de un edificio que necesita escaleras, puertas, chimeneas, ventanas, pasarse sin la ayuda de un concepto y, por lo tanto, ocultar su heteronomía. Completamente pura, dice Schiller, solo puede serlo, pues, aquella belleza artística cuyo original se encuentre en la naturaleza misma.
Muchas de las consideraciones que ya hemos comentado nos llevan también a reparar necesariamente en un concepto que asume un importantísimo papel en el pensamiento estético de Schiele y que es el de armonía, concepto que él define de la siguiente manera. En eso consiste precisamente la armonía, en el hecho de que cada uno se impone por su libertad interior justamente aquella restricción que el otro necesita para manifestar su libertad. Asimismo, una versificación es bella, nos dice, cuando cada uno de sus versos se da a sí mismo su longitud y su brevedad, su cadencia y su cesura, cuando parece que ninguna palabra ni ningún verso tiene en cuenta a los demás, que existen meramente por sí mismo y sin embargo todo el conjunto resulta como acordado de antemano. Algo que evidentemente podríamos nosotros también aplicar a cualquier obra de arte. Cuando vemos una obra pictórica bella bajo los criterios y los parámetros de Friedrich Schiller, toda ella se nos tiene que manifestar como si hubiese brotado por obra de la pura naturaleza. Cada uno de sus elementos debe estar perfectamente relacionados con los demás, ninguno puede sobrar, no puede haber nada que falte. Todo el conjunto debe resultar, como dice, o debe dar el efecto, como dice Schiller, de estar acordado de antemano, pero al mismo tiempo debe parecer que ha sido, digamos, resultado de una acción puramente natural. Consideraciones todas estas que nos permiten entender el porqué de la identificación que aparece en esta obra del reino del gusto con el reino de la libertad, es decir, de por qué lo bello, o por qué el bello mundo sensible, mejor dicho, es símbolo de cómo debería ser el mundo moral. Y siguiendo sus propias palabras, todo ser natural bello a mi alrededor, dice Schiller, es un ciudadano feliz que me increpa, sé libre como yo. Y por ello nos molesta, dirá, toda afección en las costumbres y normas sociales, todo lo torpe en el trato, toda ofensa a la libertad natural en constituciones, costumbres y leyes. Recordemos que estas consideraciones ya las vimos presentes cuando estuvimos hablando del movimiento, de las bases fundamentales del movimiento Sturm und Drang. Una vinculación entre belleza y moralidad y por tanto libertad que vuelve a protagonizar párrafos como este. La primera ley del buen tono es respeta la libertad ajena. La segunda, da tú mismo muestra de libertad. Y a este respecto, Schiller nos propone algunos ejemplos especialmente expresivos y que quizá podríamos evocar con esta escena de danza de una obra de Händel interpretada en The English Bach Festival. Pensando Schiller en una escena similar, escribe lo siguiente. No conozco otra imagen más adecuada para el ideal del bello trato que una danza inglesa bien ejecutada y compuesta de muchos giros intrincados. Un espectador observa desde la galería innumerables movimientos que se cruzan de la manera más llamativa, que cambian su dirección viva y traviesamente, y que, sin embargo, nunca tropiezan uno con otro. Todo está ordenado de tal manera que el uno ha dejado ya el sitio libre cuando llega el siguiente. Todo se acopla de modo tan hábil y tan falto de artificio a la vez, que cada uno parece guiarse tan solo por su propio entendimiento y sin embargo nunca se cruza en el camino del otro. Es el símbolo, dice Friedrich Schiller, más apropiado de la afirmación de la libertad propia y del respeto por la de los demás. Pero hay algunos aspectos que en la relación entre belleza y arte no van a quedar claramente expuestos hasta el anexo que Friedrich Schiller escribió en la carta Koena del 28 de febrero de 1793, en la que Schiller distinguirá dos clases de belleza. La primera será la que él denomina belleza de la elección o del contenido, y que debemos entender como imitación de la belleza natural. En este caso, lo importante sería aquello que el artista representa.
Schiller aquí señala la importancia de que el artista elija correctamente un objeto bello para representarlo. Una consideración que podríamos decir, bueno, caracteriza en gran medida la llamada estética del contenido, es decir, el contenido de la representación, y que vemos también presente, por ejemplo, en Goethe. Una propuesta que haría, pues, de la belleza natural la materia o contenido de la obra de arte. Y por otro lado estaría la segunda clase de belleza, la belleza de la representación o de la forma, y que debemos entender como imitación de la naturaleza, una belleza mucho más importante que la primera y sin la cual, apostilla Schiller, no hay artistas. Un tipo de belleza esta que sería exclusivamente propia del arte. En este tipo de belleza, belleza de la forma o belleza, o belleza artística, podríamos decir, stricte sic dicta, ¿no? Lo único relevante es cómo representa el artista el objeto. En resumen, la primera forma de belleza sería una representación libre de la belleza, y esta segunda, la más importante, sería una representación libre de la verdad. Pero para Schiller es la unión de ambas clases de belleza la que hace al gran artista, es decir, la belleza ideal sería una bella representación de un objeto bello. Una sentencia que sin duda está referida a aquella afirmación que Kant hacía en la Crítica del Juicio de que la belleza natural es un objeto bello y que la belleza artística es una representación bella de un objeto. Afirmación, pues, que Schiller habría matizado afirmando que la belleza ideal es una bella representación de un objeto bello. Según nuestro filósofo, un producto artístico es bello si representa con libertad un producto natural, teniendo en cuenta que un objeto está representado con libertad cuando se presenta ante la imaginación como si estuviera determinado por sí mismo. Para Schiller, en una obra de arte solo debemos encontrar la naturaleza de lo imitado. Y esto es lo que significaría, de hecho, la expresión presentarse ante la imaginación como determinado por sí mismo. Sin embargo, matiza Schiller, en cuanto la materia o el artista inmiscuyen sus naturalezas, el objeto representado no aparece ya como determinado por sí mismo, sino que hay heteronomía, es decir, que la naturaleza de lo representado no debe verse violentada nunca ni por el artista ni por la materia que emplea. Con lo cual solo puede decirse de un objeto que ha sido representado, nos dice, con libertad, cuando la naturaleza de lo representado no se ha visto perjudicada en absoluto por parte del representante, es decir, por parte del artista. Para Schiller existiría heteronomía cuando la representación aparece determinada por la materia, es decir, en este caso por el medio en el que se ha ejecutado. Si en una estatua, escribe, hay un único trazo que pone en evidencia la piedra, y cuyo fundamento no se encuentra, por tanto, en la idea, sino en la naturaleza de la materia, la belleza resulta dañada porque existe heteronomía. Así, por ejemplo, en una escultura, la naturaleza del mármol, nos dice, duro y quebradizo, ha de desaparecer, ha de desaparecer por completo en la naturaleza flexible y blanda de la carne, de tal modo que ni el sentimiento ni la vista adviertan ese proceso. De igual forma, si en un dibujo nos dice es visible el gusto particular o la naturaleza del artista, resulta entonces amanerado. Es decir, que si la particularidad del objeto a representar sufre a causa de la particularidad espiritual del artista, tendríamos que decir, en opinión de Schiller, que la representación es amanerada. Y de hecho, frente al amaneramiento, contrapone Schiller la idea de estilo, que no sería sino la máxima independencia de la representación frente a toda determinación subjetiva. La pura objetividad de la representación sería la esencia del buen estilo, nos dice, el más elevado principio de las artes. Y de hecho, y en base a esto, Schiller establecerá una jerarquía entre los artistas, entre grandes artistas, artistas mediocres y malos artistas, que vamos a comentar a continuación. Podría decirse entonces, nos dice nuestro filósofo, que el gran artista nos muestra el objeto. Su representación posee objetividad pura. Es como lo que veíamos antes de la representación de la carne por parte de Bernini. Hay objetividad. El artista es capaz de mostrar el objeto en toda su naturalidad. El mediocre, el artista mediocre, se muestra a sí mismo, es decir,
hay un exceso de subjetividad, ¿eh? El artista deja aflorar en la representación demasiadas cosas puestas por su propia interioridad, ¿eh? Y esto tenemos que tener en cuenta que si bien será uno de los atributos del arte posterior, aquí todavía se considera casi, como dice Schiele, una forma de amaneramiento. Y por último, y en último término, el mal artista muestra, nos dice Schiele, su materia. La naturaleza del medio y las limitaciones del artista determinan la representación. Es decir, cuando el material no desaparece, como veíamos antes, cuando la naturaleza del medio y también las propias limitaciones del artista condicionan excesivamente la representación, esta es deficitaria y por tanto catalogable, en opinión de Friedrich Schiele, como fruto o producto de un mal artista. Y para aclarar un poco este punto de vista, nos pone algunos ejemplos. Uno de ellos está centrado en un comentario sobre la interpretación que hicieron actores como Schweda o Eckhoff, al que vemos aquí retratado, y respecto a los que dice lo siguiente. Dice: Eckhoff fue, por decirlo así, el mármol a partir del cual su genio forjara un Hamlet. Y al desaparecer su persona, es decir, al desaparecer la persona del actor sumergida por completo en el personaje artístico de Hamlet, al apreciarse únicamente la forma, el carácter de Hamlet, y no la materia, es decir, la persona real del actor, al ser todo él pura forma, es decir, puro Hamlet, decimos entonces que representó bien su papel. Su representación, dice Schiele, hizo gala de un gran estilo, porque en primer lugar fue completamente objetiva y no se inmiscuyó en nada subjetivo. En segundo lugar, porque fue objetivamente necesaria, no accidental. Y no deja de ser curioso, aunque lo comento casi a nivel anecdótico, que Schiele pudo no haber ni siquiera presenciado nunca una obra protagonizada por Eckhoff o Schweda, dado que Eckhoff, el actor Eckhoff, a quien alude en esta obra, había muerto en 1778 y Schweda no llegará a conocerlo hasta 1793, con lo que, bueno, deducimos que estas opiniones puede que se basen más bien en críticas teatrales que pudieron haber llegado a sus manos. Pero frente al éxito y buen hacer de los actores Eckhoff y Schweda, Schiele criticará duramente la interpretación que hizo la actriz Albrecht, Sophie Albrecht, de Ofelia, afirmando lo siguiente: cuando Madame Albrecht representó el papel de Ofelia, si bien no apreciamos la naturaleza de la materia, es decir, la persona de la actriz, tampoco pudimos apreciar, sin embargo, la naturaleza pura del objeto a representar, es decir, el personaje de Ofelia, sino una idea arbitraria de actriz. Se habría fabricado así un principio subjetivo, una máxima, dice Schiele, para representar el dolor, la locura, la nobleza, pero sin preocuparse de si esa representación era o no objetiva. Mostró tan solo amaneramiento, pero no estilo. Bueno, como ya he indicado anteriormente, para Schiele resulta imperdonable que la representación ponga de manifiesto la naturaleza de la materia. En este caso, en el caso de una representación teatral, la materia sería el propio actor o la propia subjetividad del actor, ¿no? su propia persona. De igual manera, añade, en las artes gráficas y figurativas se deja ver con facilidad cuánto sufre la naturaleza del objeto a representar cuando la naturaleza del medio no ha sido dominada por completo. Y con este comentario damos ya por finalizada esta introducción a la obra Cagliari de Schiele, invitándoos a leer esta obra absolutamente fundamental dentro de la historia de las ideas estéticas, una obra de un autor que resultará absolutamente fundamental, por supuesto, en la emergencia de la estética del romanticismo, pero que también es un pensador que será continuamente revisado por la estética y la teoría del arte a lo largo del siglo XX y, por supuesto, también en nuestros días.